Mientras tanto, Colsecor, un ente que mide lo que tiene que ver con la actividad, en este caso económica también, y de precios entre el interior y, por ejemplo, la capital federal, el AMBA, ha dejado datos muy interesantes respecto de la evolución de algunos indicadores. Por ejemplo, combustible, por ejemplo, las bolsas de cemento. Bueno, Pablo, hemos dicho en tantas oportunidades aquí en Telediario la diferencia de lo que se paga por el combustible en el área metropolitana de Buenos Aires y lo que pagamos en el interior. Parece que ha comenzado a achicarse esa brecha y que están subiendo los precios más en Buenos Aires que en el interior del país. Ya lo vamos a chequear en un ratito. Y lo llamativo de la bolsa de cemento, que no está subiendo tanto, pero aparentemente es porque ha caído la actividad. Bueno, hay un dato ahí que es muy interesante, pero mientras vemos las tramas, lo vamos a sumar a Gerardo Suárez, que es asesor económico de Colsecor, para que él mismo sea quien nos vaya dando algunas directivas respecto de estos números. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Primera idea general, ¿qué es lo que está pasando con la evolución de los precios comparativamente? Bueno, lo que tenemos es mucha variabilidad. Déjame decirte que nosotros medimos precio de combustible, precio de cemento y también medimos precios de los alimentos de la canasta básica. Entonces, con eso tenemos más o menos un panorama general de lo que está pasando, sobre todo en las pequeñas localidades de nuestro país, que estén asociadas, digamos, con alguna cooperativa a la Fundación Colsecor. Y lo que vemos es que, por un lado, en los combustibles el aumento a partir de la devaluación fue mucho mayor, o sea, se dolarizó el precio de los combustibles, pero que en esa dolarización ha habido, en el caso de la nafta, un achicamiento de la brecha histórica, digamos, desde que nosotros tenemos datos de hace más de 2 años, una brecha histórica de los combustibles, de la nafta en particular, más barata en Ciudad Autónoma de Buenos Aires que en el resto del país. Esa brecha se ha venido achicando en los últimos 3-4 meses y está llegando a un mínimo. Fíjense que este 11% es un valor bastante bajo para esa diferencia. Hay diferencias mucho mayores. No es el caso del gasoil, que el gasoil tiene otra lógica, porque en las localidades, sobre todo, el gasoil es un insumo agroindustrial, tanto para el transporte como para la industria. Entonces, un poco conectado con las placas que ustedes decían, el agro este año, a comparación del año pasado, aumentó, sobre todo porque el año pasado fue un año muy malo para el agro. Este año aumentó, con lo cual la demanda de gasoil subió con respecto al año pasado, con lo cual ahí la brecha se sigue manteniendo en un 16% más cara en las localidades que en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fíjense que un insumo básico para la producción Sí. tiene una brecha muy grande en el interior con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y por último, con el cemento, sería como el caso paradigmático de lo que intenta el modelo económico, que es bajar la inflación a partir de la baja de la demanda, ¿no? El cemento en las localidades en los últimos 4 meses tuvo aumentos de menos del 2%, un 1% en promedio. Esto no, o sea, no veíamos un bien que tenga esta evolución hace mucho. Pero, ¿con qué está relacionado? Con lo que ustedes mostraban en la placa ahí, con ese más de 20% de caída, 30% según otros indicadores de despacho de cemento. Claro. Con lo cual ahí tenemos un tema, porque el cemento se está atrasando con respecto a los otros bienes, con respecto al combustible, ni hablar. O sea, el combustible aumentó el doble de lo que aumentó el cemento, pero producto de esta baja de la demanda. Claro. En Ciudad Autónoma de Buenos Aires empezó a subir de a poquito el precio del cemento. No sabemos si es una combinación de aumento de la actividad y también de no quedarse rezagado frente al resto del... O sea, le aumenta el transporte, o sea, aumenta la nafta, pero no puede aumentar el precio. En algún momento eso se tiene que compensar, digamos. Bueno, sí, ya que aumenta, ojalá que sea por un incremento en la actividad, pero un poco esto plantea el debate, ¿no?, que está instalado por estos días. ¿Se está bajando la inflación de manera estructural o este descenso en los precios tiene que ver con una caída del consumo? Bueno, en el cemento se explicaría por la caída del consumo. Sin lugar a duda, pero en alimentos tenemos alimentos. El tema con el alimento es que nunca va a caer tanto como cae el cemento. Digamos, tenemos que seguir comiendo, digamos, pero tener alimentos, por ejemplo, como la leche,
donde todas las estadísticas de las propias cámaras productoras están marcando descenso en el consumo, pero la leche fue uno de los productos que más aumentó este año. Entonces también hay lógicas muy diferentes según cada producto, según cada localidad. Y hay una cosa que nosotros venimos marcando hace varios meses, cuando decían que la inflación bajaba indefectiblemente, nosotros decíamos, cuidado con el achicamiento de la demanda. Porque al tener menos productos que el comerciante vende, también tiene menos productos sobre los cuales volcar el aumento de los costos. ¿Qué quiere decir? Si le aumenta la nafta, le aumenta la luz, y tiene menos unidades sobre la cual volcar ese aumento, el aumento es mayor en cada unidad. Claro, claro. Entonces hay una parte que también la baja de la demanda es inflacionaria, digamos, que parezca contraintuitivo. Sí. Entonces vamos a tener, en el caso de los alimentos, muchos vaivenes. Contanos, Gerardo, en torno a los alimentos, ya que estamos allí. ¿Qué pasa comparativamente con los precios entre las provincias y el AMBA, por ejemplo? Bueno, lo que se ve ahí, se mantiene una relación bastante estable, que es que en términos absolutos, en términos de costo, es más cara la canasta en el AMBA, sobre todo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero en la evolución de los precios siempre terminan equiparándose. Quizá a veces primero aumenta en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero después lo hace en las localidades. Más o menos se van equiparando, con diferencia a veces por producto, pero sobre todo es la temporalidad. Por ejemplo, algo que fue muy, muy marcado es que la devaluación de diciembre impactó mucho más rápido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que en las localidades. Pero en las localidades tardó, pero no quiere decir que después no llegó. Claro. Bien. No llegó, exactamente. Gerardo, te agradecemos tanto tu tiempo. Un abrazo. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Estamos aquí cuando quieran. Muy amable. Un abrazo.